Hola, ¿cómo están? Bendecidos de Victoria, ¿verdad? Hoy tenemos un programita, un tiempo para hablar de la palabra de Dios junto con todos mis hermanos. Sí, estoy por compartir con ustedes este video que había prometido, que ya en la introducción les ha hablado algo. Es el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación de Juan, el profeta Juan. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, vamos a leer del 9 al 17, pero en especial en este momento vamos a compartir a todos ustedes el versículo 14. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, estos son los que tú estás viendo, le decía el anciano a Juan, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Con qué lavaron sus ropas y la emblanquecieron? Con la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es aquel que vino a morir en la cruz por nuestras faltas, nuestros pecados, los tuyos y los míos. Ahora, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si el Padre envía al Señor Jesús a este mundo para que todo aquel, tú, yo, nosotros, creamos en Él y tengamos salvación y vida eterna, es porque Cristo no vino al mundo a condenarlo. Él no te vino al mundo a condenar a ti, ni a mí, ni a cada uno de nosotros. Él vino a este mundo a que el mundo fuera salvo por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Jesús crea, todo aquel que en Jesucristo, en Cristo, en el Rey de Reyes, en el Hijo unigénito de Dios creyese, fuera salvo, porque Él no vino al mundo a condenarnos. Él no vino a traer el dedo acusador, porque tú eres pecador. Sí, soy pecador, desde el nacimiento de mi madre que soy pecador. Yo ya nací con el pecado, por lo tanto tengo la condenación eterna. Y esto es lo que hablábamos en los videos anteriores. La condenación eterna nace desde allí, en el Edén, por el pecado original que es la desobediencia. Y ahí Dios maldice al hombre, maldice a la mujer, maldice a la serpiente y maldice la tierra. Y por lo tanto todos, tú y yo, todos los que estamos aquí, los que nacieron, los que están hoy vivos y los que están por venir, nacen con la maldición eterna. O sea, estamos condenados, por lo tanto estamos separados, apartados de la gracia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, este capítulo especial, profético para estos tiempos de la gran tribulación que tú y yo, todos nosotros estamos sufriendo, sintiendo, padeciendo por causa de ser creyentes, por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de que le hemos creído a Él, padecemos persecución, y no solamente aquí, donde estamos nosotros, por supuesto, en todos los lados del mundo. El que profesa el Evangelio de Jesucristo es perseguido, torturado, y muchas veces con las sangres propias del martirio tienen que morir para no negar a Cristo. Y son uno de los factores importantes. Y por lo tanto el anciano le preguntaba a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Ahora, si leemos un poquito en el contexto general de este libro, de este capítulo, mire que no habla de religión. Yo se lo voy a leer ahora. No habla de religión, en ningún momento habla de religión. En ningún momento habla de grupos. En ningún momento habla de personas que llevan una religión adelante.
En ningún momento habla de profetas que iluminados trajeron la salvación y las promesas para Dios. En ningún momento habla de personas que han lavado y emblanquecidos sus vestiduras con la sangre del Cordero. No habla de otra cosa que de eso. Mire lo que dice la palabra en tu Biblia y en mi Biblia. Dice en el verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis: y después de esto miré aquí una gran multitud, y después de esto miré, Juan, y vi una gran, pero gran multitud, al cual nadie podía contar. El cristiano es el número incontable. Mire lo que dice la Biblia, dice que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en la mano. ¿De dónde eran? ¿De tal país? Sí. De todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todos los dialectos. Pero no era de ninguna religión. Habla de pueblos, naciones, lenguas, que habían creído en ¿quién? En Jesucristo. Que habían creído en aquel que vino enviado por Dios. Porque Dios se hizo hombre para que pudiéramos entender lo que es o cuál es la voluntad del Padre. Que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, y eso lo estábamos aclarando. Nacemos ya y nos vivimos, nos multiplicamos, nos desarrollamos y morimos, pero con la condenación eterna. ¿Qué significa esto? Que todos vamos directamente al infierno del momento que nacemos. Pero tenemos una posibilidad de estar del otro lado de la línea, como hablábamos en los videos anteriores. Tenemos esta oportunidad de poder decir: yo le creo al Señor y le creo a Él y le sigo a Él. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Hace poco tiempo, hace unos días atrás, hablaba con un grupo de hermanos que predican una religión. Y les pregunté cuál era la religión cuál pertenecía a Jesucristo. Y no me supieron decir. ¿Cuál es la religión que pertenecía a Jesucristo? La judía. Era del pueblo judío. Por lo tanto, yo le podría haber dicho, y les dije más o menos por arriba, que Cristo no era cristiano. Entonces, bien, ¿qué podemos decir entonces de esta palabra profética? Que había una gran multitud de toda lengua y nación que estaban delante del trono y del Cordero de Dios, con sus vestiduras lavadas y emblanquecidas por la sangre del Cordero, que creyeron el sacrificio y el misterio de la cruz. Y ahí el misterio, el gran misterio del Evangelio que predicaba Jesucristo. Cuando estaba en la Santa Cena, elevó la copa de vino y dijo: he aquí el nuevo pacto que yo hago con todos ustedes. Y haced esto en celebración y conmemoración mía cuando a veces quieran. Cuando acá participamos, en cualquier país del mundo que participan de la Santa Cena del Señor, al levantar la copa, al beber de la copa del vino, que es vino simplemente, estamos simbolizando, estamos recordando el nuevo pacto, un pacto de decir creer en Él, creer en Jesucristo. Y esto de hablar de la gran tribulación, es la gran persecución. Por eso en estos próximos videos vamos a desarrollar los dos temas. El tema de en qué consiste la gran tribulación que tú y yo estamos padeciendo o podemos padecer, o lo que padecen en otros países, en los cuales la persecución es más grave, es más violenta, pero hay persecución al fin. Pero también hay otra parte de la persecución, hay otra parte de la gran tribulación que tenemos que hablar. Que es la gran tribulación que hoy el ser humano, el cristiano, padece dentro de su hogar, dentro de su trabajo, dentro de su sociedad, dentro de su barrio, dentro de la ciudad que vive.
la gran tribulación, de las opresiones que tienen para vivir en una sociedad en la cual cada uno está representada por hombres que dicen y que juran incluso por encima de la Biblia, y hablan y dicen y juran, hablando y diciendo de que Dios y la patria los demandan. Pero no es política, no es religión, es creer en la palabra de Dios, santa y preciosa palabra de Dios, la Biblia, que dice claramente: aquellos que están hoy delante de la presencia del trono y del Cordero de Dios son los que han lavado y emblanquecido su vestidura con la sangre del Cordero. Y estamos hablando del pecado. Yo no puedo decir o dejar para mañana que mis pecados queden allí apartados. No, porque si yo no confieso mi pecado, estoy haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque si todo va a ir bien y todos vamos a estar en ningún lugar y todos somos hijos de Dios y todos somos, como en algunos de los casos, y hemos hablado ya en los videos anteriores, morimos y somos angelitos de Dios y después Dios dispone o decide qué va a hacer con nosotros. No, eso es una doctrina falsa. Aquí en esta vida es cuando se lavan las vestiduras, y si pasamos a una eternidad allí donde está ese pueblo, esa gran nación de lenguas, naciones, tribus, con sus vestiduras lavadas y justificadas y limpiadas, emblanquecidas con la sangre del Cordero, es porque cuando tuvieron vida y en la vida terrenal, siendo ellos aún pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si entendemos este principio básico de la doctrina cristiana, es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos quiere decir que nos vamos al horno con frita, como decimos acá en la Argentina. Vamos directamente al infierno. ¿Por qué? Porque no creímos en Dios y no le creímos a Dios y no creímos en Jesucristo y no le creímos a Jesucristo. Porque creer es una cosa y creerle es otra. Bien, entonces volviendo al tema decimos esto, que estos que han lavado y limpiado y emblanquecido su vestidura con la sangre del Cordero, es que yo, tú, que estamos todavía en esta tierra vivos, tenemos la oportunidad de poder decir: yo soy pecador y creo que tú derramaste en la cruz del Calvario tu sangre para limpieza y perdón de mi pecado. Somos entonces justificados por fe con la sangre del Cordero cuando yo le creo a Dios, y le creo sinceramente y de corazón, confieso mis faltas y mis fallas, y estoy lavando mi vestidura permanentemente en esta tierra, porque cuando pecamos y vivimos en esta tierra, vivimos permanentemente pecando, consciente o inconsciente. Por lo tanto tenemos que estar, a ver, como las vírgenes, preparándonos con las lámparas llenas de aceite, llenos de la gracia de Dios, lleno del amor de Dios, pero perdonados nuestros pecados por la fe en Él. Yo le creo a Jesús, por lo tanto creo que Él murió por mis pecados, mis rebeliones, mis fallas y mis faltas, mis debilidades, incluido mis debilidades. Ahora, una vez que tengo lavado y justificado por fe en Jesucristo mi vida, trato de vivir la vida ordenadamente, como un ser humano, como un ciudadano, como un padre de familia, vivir más o menos conforme a la voluntad de Dios. Y ahí vamos guardando el equilibrio diariamente, escuchando la voz de Dios a través de la palabra, escuchando la voz de Dios que nos habla en el sueño, escuchando la voz de Dios que nos habla: esto no lo haga, esto no lo diga, esto no lo piense, porque al Padre no le agrada, al Hijo lastima y el Espíritu Santo se entristece. Hay muchos allí, hay muchos afuera que no saben ni conocen al Espíritu Santo. Bien, aquí ya habla la palabra de Dios que tenemos una oportunidad de lavar y justificar nuestras vestiduras. Pero voy a hablar en los próximos videos del tema de fondo, que es en realidad la gran tribulación, de ese momento y la gran tribulación que estamos viviendo ahora, el próximo, muy próximo a la venida de Jesucristo. Señales hay, no tengas dudas que señales hay de que pronto, muy pronto, Él viene a buscar a su iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A todas las iglesias? No, aquellos que han sido justificados por fe con su sangre. Aquellos que han lavado su vestidura y han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquellos que le han creído a Él, dicho: Señor, entra en mi vida, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados, lávame de todas las faltas y las fallas anteriores.
Y ayúdame a vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdame a vivir una vida conforme a lo que tu palabra me enseña. Ayúdame a vivir una vida conforme a tus propósitos, para que yo pueda ser canal de bendición para otros, para que yo pueda ayudar a otros, para que yo pueda ser útil en tus manos. Yo no soy nada, porque ni siquiera tengo capacidad, ni memoria, ni inteligencia. Soy nada. Acá no vale religión, no vale título, no vale dinero ni capital, no vale. Sea hombre rico, sea hombre pobre, sea una mujer de mucha cultura o sea un analfabeto común y corriente, que hay tantos en el mundo que no han tenido el alcance de tener un mínimo de educación y formación. No importa, Dios ama y no mira esa situación. No mira que seas rico o seas pobre, seas blanco o seas negro, seas de un país o de otro, tengas inteligencia y la capacidad intelectual y los diplomas y certificados y todo eso, o sea un simple mendigo de calle. Dios mira el corazón contrito y humillado. Dios mira el corazón tuyo. Dios mira el corazón nuestro. Decirle, Señor, yo no soy nada y nada podría ser sin ti. Por lo tanto, cuando estaba Juan allí mirando con ese anciano la gran multitud, que no se podía contar en número, ¿qué encontró allí? Que había una gran verdad doctrinal. Allí había hombres, mujeres, ancianos y niños que habían emblanquecido, lavado y justificado por la sangre del Cordero por fe. ¿Y dónde está esa fe hoy? En nuestros corazones. ¿Dónde está tu fe? Allí. Es por la fe de que hablamos, si no hablamos de religión. Es por la fe que hablamos, si no hablamos de un grupo. Es por la fe en Cristo. Es por la fe en Jesucristo. Le guste o no le guste al diablo, que tienen la mente del ser humano envuelta en vanidad. Y no deja que alcance a tener el conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Nos llena de vanidades, nos llena de compras, nos llena de cosas que son efímeras, pero ahí estamos. Vuelvo a repetir este versículo de hoy, en el cual doy comienzo, porque la próxima vez que nos encontremos vamos a estar hablando de lo que es en realidad la gran tribulación bíblica, de todos los tiempos, haciendo un poquito de historia. Pero también voy a hablar de la gran tribulación que vivimos tú y yo realmente, cuando somos realmente, siendo hijo de Dios, practicante de la palabra de Dios, activo en esto que es compartir las buenas nuevas a toda criatura. Y aún así tenemos persecución. Aún así el diablo se levanta y está desesperado como león rugiente, dice la palabra de Dios, desesperado por comernos, por castigarnos, por sacar nuestra mente del conocimiento de la verdad. El diablo va a hacer lo imposible. Te va a mandar cosas buenas, lindas, maravillosas a tus ojos. Te va a mandar cosas y situaciones que te van a encantar y te van a hacer desviar tu corazón y tu mente de la verdad de Jesucristo. Seguramente cuanto más te ataca el diablo es porque más grande va a ser tu victoria en Cristo, porque Jesucristo lo ha prometido. Conmigo son más que vencedores. Con Él son más que vencedores. Porque con Cristo todo lo puede. Tú y yo. Con Cristo todo lo podemos. Porque Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él nos auxilia en el momento que más necesitamos. ¿Acaso Pedro no se estaba hundiendo porque dijo, Señor, si tú quieres puedo ir hasta allí contigo? Y ven, le dijo Jesús. Ahí Pedro, con su temperamento, tuvo que estar provocando, o tentando un poquito a Jesús, diciendo, si tú quieres puedo ir. Y bueno, Jesús le dijo, ven. Y cuando que Pedro lo sacó caminando por el agua, dejando la barca rumbo hacia Cristo y dejó su vista, apartó su vista del Señor, ¿qué pasó? Se hundió. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Socórrame! ¡Ayúdame, Jesús! ¿Y qué hizo Jesús? Como lo hace contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. ¿Qué hace? Nos toma de la mano y dice, hombre de poca fe, me pediste algo y no lo cumpliste. Tuviste que pedirme algo, yo te lo concedo y después sacás los ojos de mi vista. Ese es el tema que vamos a hablar después. Todo aquello que en esta gran tribulación que estamos viviendo y padeciendo en los tiempos finales, nos van a hacer
perder el equilibrio, sacar los ojos de Jesucristo, sacar los ojos de nuestro Señor y Salvador, aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario, allí cuando fue Él atravesado por la lanza en la cruz que salió de Él, de su costado, sangre para limpieza de pecado y agua para purificación. Que ese sacrificio, ese misterio precioso de la cruz, para ti y para mí, para cada uno de los que estamos aquí, sea realmente un bálsamo, un consuelo, una esperanza de vida. Así que yo te invito que en esta hora tú te prepares para lo que vamos a seguir compartiendo contigo y con la iglesia, por supuesto. En la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar el tema de fondo, que es la gran tribulación, las consecuencias de que hoy tiene para cada uno de nosotros la tribulación que estamos padeciendo en lo íntimo, en la intimidad tuya, ¿viste? Allí en tu hogar, en tu corazón, por todo el ámbito que te rodea. Esos momentos de profundidad, de lágrima y de silencio, o de hablar con el Señor y decirle: si yo soy tu hijo y me has perdonado mis pecados, y hago lo posible por hacer el bien y hacer las cosas bien y conforme a tu voluntad, y leo y escucho tus mensajes y veo tus mensajes y leo tus mensajes a través de tu palabra, y sin embargo estoy padeciendo. Pero para dejarles pendiente algo, para que compartan en su corazón. También lo padeció Job, siendo un ejemplo, lo padeció Job. Sin embargo, en ningún momento negó a Cristo, ningún momento negó a Dios, ningún momento negó ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Yo te invito que estés atento para el próximo encuentro. Que Dios te bendiga, y la paz, y la gracia, y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea derramado ahora sobre tu vida, tu hogar, tu familia y todos tus seres queridos. Amén. Dios te bendiga.